campo y todo esto, en vez de inundar y en vez de cavar y en vez de seguir la tradición de agricultura, empezó a agregar. Entonces hizo un libro que se llama, un librito, que se llama La Revolución del Rastrojo. Porque en realidad con el rastrojo, o sea, con las malas hierbas, lo que llaman los yuyos, lo que hizo fue ir agregándolo a los bancales y lo que decimos, querés más arroz y demás. Entonces empezó, claro, el loco es un vago, como siempre, esto es cosa de locos, ¿no? Aquello que va. Después fue Bill Mollison, un australiano, el que sentó las bases de la permacultura. Y no sé cómo se llama el que hizo la flor de la permacultura, que es un poco la base. Entonces, en realidad, está diseminado en una flor que tiene diferentes pétalos para hablar de diferentes ámbitos y tiene unos principios muy básicos, que son los que figuran en el papelito que estamos repartiendo. Y todo el que entra de una u otra forma en este diseño es permacultor. Es decir, está haciendo permacultura, está tomando conciencia de su relación con los otros seres humanos y con el medio natural. Entonces, esta es una forma organizada de hacerlo desde aquí. Entonces, lo que estamos planteando desde el Partido Humanista, oficialmente desde el 25 de mayo, donde hicimos el Día Mundial contra Monsanto, había una marcha mundial contra Monsanto, y entonces estábamos ubicados con la pancarta de permacultura y la bandera del Partido Humanista en el Monumento San Martín, o sea, en la Plaza San Martín, donde está la oficina de Monsanto, y en la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Es decir, en los dos sitios introducimos la permacultura como la opción política de ecología, de la cual desde 1984, cuando se creó el Partido Humanista, en paralelo se creó el Partido Verde. Con la misma gente, pero era reivindicar dos cosas. Entonces, el Partido Humanista como tal entiende que es el ser humano, bueno, todo el movimiento humanista es el ser humano como valor central. Y desde 1984 está trabajando en ecología. Y esta permacultura es una forma integral y holística, se los leo para así no me voy del libreto, la permacultura es una respuesta armónica e integral a la necesidad de los seres humanos de conectarnos nuevamente con la Tierra. En los principios éticos encontramos una visión completa en donde todo tiene que ver con todo y al mismo tiempo impulsa activaciones concretas para realizar hoy, aquí y ahora. Desde 1984 el Partido Humanista es también ecologista y con la fuerza de la metodología de la no violencia proponemos esta transición del sistema de consumo insostenible al cambio de paradigma que es el diseño permacultural. Entonces, realmente llevamos una tradición de 500 años dividiéndonos, o sea, nos venden espejitos de colores, cada cual tiene que imponer su criterio encima del otro. Esta posibilidad mucho más realista, en donde todos tenemos que ver con todos y donde no todos pensamos iguales, todos tenemos huellas digitales distintas, es un hecho enriquecedor y no de competición, sino es una forma de compartir y a la vez práctica, no quedarse solo en la teoría, sino que cuando te pones a hacer compostaje o cuando te pones a plantar el huerto o cuando ves cómo van brotando, es que vas experimentando y las cosas van yendo. Entonces, el planteamiento siempre es el mismo, es desde una transformación personal a lo social. Por eso, la primera parte, el maestro Silo dice, las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente. Entonces, si has tomado conciencia de quién eres y a dónde vas, sabes que estamos en este mundo para experimentar, aprender, crecer, crear y lo más importante en este momento, co-crear. Es decir, no hay modelo a seguir, no hay invento, estamos todos en la misma, estamos todos en paridad, somos todos seres humanos, somos el valor central y estamos co-creando. Entonces, si te parece, empezamos a hablar de a uno, yo ya solté bastante, si te presentas
Estaba compitiendo con su Sharpe. Bueno, soy Ludmila. No sé mucho que decir porque es la primera vez que vengo a una charla, soy muy tímida, no puedo hablar. Para hablar me cuesta mucho expresarme. ¿Y cómo viniste aquí? Y bueno, ella me invitó, que es una vecina, que bueno, era una vecina. Y bueno, yo en el Facebook vi que que daban charlas y me interesó para conocer, bueno, y ahora estoy viendo y me gusta el lugar, me gusta conocer gente nueva. Pues estamos exactamente igual. Es la primera vez que hago algo aquí en el parque y entonces tuve 34. Claro, yo me iba a instalar allá y resulta que la multiusos es esta. Entonces hay diferentes lugares en el parque y no tenía ni idea. Y lo mismo, si tenía proyector, no tenía proyector, o sea, al final lo decidimos sobre prisa y corriendo. Recién Gladys me manda un mensaje, era la que iba a estar a las 10 de la mañana y me acaba de decir, me dormí, salgo de Parque Saavedra ahora. O sea que no te preocupes, somos todos nuevos, estamos todos en paridad. Yo, Susana, vine por él, que está en un grupo, y bueno, me invitó y bueno, vine a conocer, quiero conocer gente, saber de qué se trata y bueno, estoy en una situación media, entonces bueno, a lo mejor esto me ayuda un poco a aclarar mis cosas. Bueno, soy Osvaldo. Me acerqué acá por el tema, en el 2010, por el tema de autoconocimiento. Si bien tengo un amigo que hace como 35 años que está en el movimiento humanista, siempre me decía que viniera y bueno. El año pasado volví a insistir para hacer el curso de nivelación porque consideraba que la otra vez no lo había hecho correctamente. No se puede competir con los jóvenes cuando ya pasaste y tenés mucho camino trabajado. Tener que volver a desarmar y armar lleva su tiempo. Y bueno, y esto de permacultura me interesa porque aprender algunas de las cosas de permacultura, porque la idea mía es irme a vivir a Córdoba, que de hecho lo estoy preparando, y hacer una huerta orgánica, como la que tenía cuando tenía 13, 14 años, que no le poníamos nada. Y claro, y te podías bañar en los arroyos y en los ríos, cosa que eso se perdió. Tengo abejas a 60 kilómetros sobre la Panamericana que va a Campana y en una oportunidad estuve podando los árboles y bajé al canal para sacar los árboles y me puse las botas de media caña, pero no me puse guantes protectores. A la media hora se me había hinchado casi un 50% más los dedos y se me salía la piel. Así que imagínense ese arroyo, ese río, era donde nos bañábamos cuando yo tenía 10, 12 años que nos escapábamos de casa. Entonces imagínense que la cosa viene mal y dura. Entonces quiero conocer un poco más. Y también el humanismo me ha dado una estabilidad interna, que me ha ayudado a una estabilidad interna y obviamente sigo ese camino. Y conocer gente, sobre todo. Aunque disintamos a lo mejor como vemos el ángulo de la vida, pero en el disenso se crece, ¿o no? Me pregunta a mí, señor. En el disenso se crece. En el disenso se crece si uno tiene ganas de crecer y se aprende si uno tiene ganas de aprender. Y si uno tiene las herramientas para poder procesar lo que escucha y bueno, ya hablaré. Bueno, para la palabra. Mi nombre es Gabriel, yo vine acá más que todo por una recomendación por tema de energía libre y bueno, hace más de 3 años que estoy en el tema prácticamente, ¿no? El tema investigando, a ver si es real, si es mentira, pero aparentemente hay algo real, todavía no se sabe qué es, pero hay algo real en el tema de la energía libre. Y bueno, el Partido Humanista y todo eso, pienso yo que uno para hacer algo necesita tener un apoyo político o financiero. En este caso decir por lo político, porque llegás a más gente con la idea. Esa era la historia. Y después, bueno, conocí acá a la chica
Adriana y con Adriana. Y La nena, claro, 57. Conocí a Adriana y a través de ella, bueno, estoy con este tema de la permacultura, que para mí es todo nuevo. O sea, por ahí la palabra es nueva, pero el concepto por ahí es antiguo, por llamarlo de la manera. O sea, yo ya sabía que hay gente que quiere cultivar arriba las terrazas para ahorrar aire acondicionado, para hacer un par de proyectos. A los techos vivos. Exactamente. Eso lo vi en el Discovery Channel, en algunos proyectos. Y bueno, la energía solar y otro tipo de energía alternativa. Así que por eso estoy acá, para aprender un poquito más también. Bueno, esa es mi charla. Con nosotros, amiga, Sí. Josefito. Bueno, mi nombre es José Luis, pertenezco al encuentro dentro del Frente Nuevo Encuentro. Nuestro trabajo es de militancia política. Más allá de la militancia política, siempre pensamos que hay cosas en las que tenemos que modificar para poder cambiar y tener distintos resultados, ¿no? Si uno sigue haciendo lo mismo toda la vida, el resultado va a tener siempre lo mismo, y si hay cambios hay que propiciarlos para que en realidad modifique un poco la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Por eso la política la creemos como un elemento transformador de la vida del ser humano. Y con respecto a lo que es la permacultura y lo que es la relación con el Partido Humanista Verde, Partido Humanista, antes era el Partido Humanista Verde. Y de hecho Bueno, cuando yo era pibe era el Partido Humanista Verde, estás hablando del 80 y pico y demás. Yo me acuerdo en esa época militaba con Ricardo Alfonsín en su renovación con Raúl Ricardo Alfonsín. Y estaba el Partido Humanista Verde, a eso voy a dar cuenta. Bueno, volviendo al tema, lo que nosotros estamos haciendo aquí es conociendo un poco más a este lugar, al grupo de gente que forma el Partido Humanista acá en La Reja, a los cuales a través de Cris y Roger los habíamos convocado a formar parte de una mesa barrial de gestión que se llama Unidos y Organizados, donde forman parte de esa mesa varios actores políticos como Movimiento Evita, Colina, Cámpora, nosotros, algunos asociaciones civiles como la Sociedad de Fomento de Reja Grande, y bueno, Nuevo Orígenes, que es una asociación civil, otra fundación que está en el Alto de la Reja. Lo que tratamos nosotros, bajo todo concepto, es bajar al territorio, hablar con la gente, ver lo que necesita la gente y tratar de hacer el nexo con lo que la nación tiene para mejorar en el territorio. Hechos que a veces no se da porque hay cortocircuitos intermedios, ya sean provinciales o distritales. O intereses. Intereses también. Entonces tratamos en la medida de lo posible de abstraernos de lo que es el distrito y seguir trabajando con sí, ese tipo de nexo, ¿no? Lo cual nos ha dado resultado, muchas satisfacciones y aparte de todo, como dicen todos, han dicho todos, no escuché ninguno diga que conocer gente, cuando nosotros vamos conociendo el territorio y la gente que conforma ese territorio para saber realmente si lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo o tenemos que cambiar. Y puntualmente con la permacultura, más allá del comentario que hiciste de quienes fueron desarrollándola, si uno lee un poquitito y se va a nuestros ancestros, a la Pachamama y a aquellos quienes han cultivado originariamente nuestras tierras, esto de la permacultura era una cosa que ya les venía de generación en generación, cómo trabajar y mejorar sus cosechas, y tenían periodos de cosecha y de siembra de cada una de las cosas, una alternada con la otra, porque el desperdicio de uno le servía para el otro. Proteger, promover o hacer crecer más, o protegerla de insectos y demás. O sea, era un trabajo bastante piola como para tenerlo en cuenta y ver que no es necesario ningún tipo de químico para que podamos sacar a la tierra todo lo que la tierra nos da para seguir viviendo, ¿no? Sin lastimarla, sin dañarla y, como decías, para que vengan. Tengo algo para agregar sobre eso, Antiver. Sí. Cuando me aparece el cáncer lo recibo por los aeroaplicadores
con el equipo de apicultura en el medio de zonas rurales, que tiene una deriva de 2 kilómetros, entonces te quedabas todo impregnado, como estabas en el slip, con calor, se pegaba y te lo hacías por osmosis, los herbicidas. Y a su vez, algunos medicamentos que teníamos para luchar con enfermedades con las abejas eran cancerígenos y no nos habían dicho. Y como las abejas se enojaban mucho, usábamos los guantes de descarga. Entonces vos te manchabas todo y durante meses te dabas dosis de 12 horas. Que después tuve 12 horas metido con quimioterapia. Para contrarrestar. Claro. Eso me llevó a que, como consideré que no duraba más de 6 meses después de la quimioterapia, porque estaba muy avanzado mi cáncer, vendí una propiedad, pagué todo, no dejé debiendo a nadie, y mi señora tenía varios motivos porque ir a Europa. Ella era hija de italiano tunecino, que no había podido volver después de la guerra. Su abuelo era español, no habían podido volver, y vivía una prima de mi suegro, hacía 62 años que se carteaban en Roma. Y la acompañé. Teníamos 30 y pico años de casado, 3 hijos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando estuve en un lugar de Italia, pude ir a Pompeya. ¿Y saben lo que tenían los tanos hace 2000 y pico de años, aparte del caño de casi 3 pulgadas de plomo para regar? Tenían en los centros de las calles una especie de cosa que salía agua. La parte de arriba para tomar. La segunda caía en un envase, ahí tomaban los caballos. Las fontanas. Las fontanas, sí. Y las calles eran abovedadas y en cada parte tenían en el medio para cruzar, ¿viste? Para no mojarte. ¿Pero qué era? Los caballos bosteaban. Entonces los llevaban hacia un lugar que ahí después recuperaban esa agua para tirar en las quintas hogareñas. Y abajo de la casa tenían dividido en 2 partes, en donde todo lo que era residuo, materia fecal y todo lo demás, tenían baño seco. Iba ahí. Y después, obviamente, que los que eran esclavos tenían que sacarlo y tirarlo en los viñedos y todo eso. Así que fíjense la cultura que había de protección del terreno. Sí, con esclavos. Y bueno, esa es la parte oscura, pero ¿sí? es lamentable, pero era así. Yo no sé si es lamentable, porque... No, lamentable por el individuo que era esclavo que tenía que ser abuelo. Bueno, pero sin llegar a eso, hoy por hoy se ve gente que ha ido a vivir al interior del país y a compartir, está trabajando en tema de permacultura y trabajan bajo ese concepto, ¿no? Cada una de las cosas que se utilizan sirven para potenciar y proteger el resto de las cosas que uno usa. Mira, si el préstamo me alcanza, voy a hacer energía eléctrica con sol, todo lo que va de los servicios cloacales va a un gran digestor y después de ahí va a ahí desparramar agua, pero yo no le voy a dar a ese lugar, voy a poner una bomba para regar las plantas. Todos se rieron de mí, también se rieron de mí porque le dije que iba a ser un gran nicho para aprovechar en las épocas de lluvia el agua de lluvia que quedara ahí. Ah, sí, el agua de lluvia. Porque mi abuela me enseñó de que usaban el agua de lluvia para lavarse el cabello. Es decir, o por ejemplo, ahora aprendí bastante con el tema de la purificación de agua, los purificadores, esos PCA, son extraordinarios. Yo no pensé que teníamos, y es nacional, esa tecnología desarrollada tan importante. Bueno, hay una fábrica muy grande de pollo que no me acuerdo dónde queda, que reciclan todo. Tienen planta de gas con el guano, tienen los digestores, o sea, tienen hasta aire acondicionado. Bueno, no usan prácticamente la energía eléctrica. Y en Cañuelas, yo no me acuerdo si es en Cañuelas o cerca y por la ruta 3, se inauguró hace 2 años, año y medio, Cristina inauguró un lugar que es un frigorífico. En realidad lo que hacen es cría y frigorífico de cerdos. Tienen la plantación de maíz para darle de comer a los cerdos, el desperdicio de los cerdos lo usan como para dar gas, con el gas dan la temperatura a todos los lugares que son como digamos cubiertos para mantener animales y lo que es gallina y demás. Claro. Bueno, el hecho de que no se tira nada, todo se utiliza y el resultado final, no jorobas el medio ambiente. No, y el resultado final, que es la venta del cerdo ya sin enfermedades, sin nada. Sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de químico y totalmente libre de pesticidas y de esas cosas, y no generan desperdicios. O sea, no hay un solo camión de basura que salga de ese lugar a tirarse a otro lado. Todo se recicla ahí, todo se usa ahí y
se potencian con esas cosas, ¿no? Es el principio de la permacultura, Por no supuesto. producir residuos. Fíjate que seguimos con la ronda. Sí, sigamos. Somos Bueno, yo soy Ricardo. Ricardo. Los tres somos de Nuevo Encuentro y vinimos a ver, bueno, ya lo dijo él, a ver cómo podemos articular la tarea política. Con respecto a lo de la permacultura, yo creo que no hay que irse a Japón, a buscar un japonés, de ningún lado. Acá en el Amazonas, los mapuches, los tehuelches, todos sabían lo que tenían que hacer Los collas. para no destruir el medio ambiente. Y es básicamente el tema de Monsanto, es un tema político. La única manera de que entendamos qué es lo que está pasando con respecto a Monsanto o al tipo de producción o a por qué no tenemos autos eléctricos y tenemos autos gasoil es que entendamos lo que es la política. Es la única manera, porque... No me interrumpa, compañero José. Lo que escuché que quiere es Ricardo. En realidad, los dos ya nos dimos vueltas y Ricardo, lo que quiere realmente es que tomes un mate como corresponde. No, yo lo chicaneo, me gusta chicanear. Para entender lo de Monsanto hay que entender lo que llaman la producción intensiva, y para entender esto tenemos que entender cómo se distribuyó la tierra, porque si no tenés miles de hectáreas es imposible utilizar los métodos intensivos y comprarle a Monsanto todos los venenos que vende. O sea, acá no se hizo la distribución como en Norteamérica, los colonos, sino que se hizo... La conquista del oeste. Exactamente, sino que se hizo a través de un poder centralizado de lo que era el puerto, que eran los grandes... Broker. No eran terratenientes en aquella época, eran los comerciantes que se habían llenado de guita con el comercio, con el manejo del puerto y del contrabando. El tema de las tierras, en aquella época en la provincia de Buenos Aires, las tierras las usaban libremente los colonos que querían ir a cualquier lado y ponerse a laburar. Creo que fue Rivadavia que saca una ley, que no me acuerdo el nombre ahora, que explica que tenían 3 meses o 90 días para presentar el informe, o sea, la información de qué tierras tenían dominio, qué tierras trabajaban. De caso contrario, las tierras se las iban a decomisar. O sea que toda la gente que, como no había internet, no había diarios, ni televisión, ni radio, no se enteraron jamás. Entonces a los 3 meses fueron y lo sacaron con los gendarmes de la época, y esas tierras las compraron los ricos, que estaban avisados de esta maniobra, y se quedaron con tierras la que nunca usaron, pero se la quedaron como propiedad especulativa. Y ahí empiezan los grandes latifundios. La otra parte que complementa el latifundio es cuando se pagan con los bonos de la guerra, de la independencia, con tierras a personas que tenían intereses con los ingleses. Y la otra parte es cuando Roca paga a sus oficiales y a sus soldados con tierras la conquista del desierto, que no era... Sí, bueno, a los que participaban. A muy pocos soldados, porque el otro lo usó de carne de cañón. Sí, los mataban. Los que quedaban vivos... Porque eran salteños y jujeños, viste, lo que iban al frente, todo desarrapado sin armas. Los oficiales, o el que fuera, oficiales, pagaban oficiales, cierta cantidad de leguas de tierra que después tenían que vender porque necesitaban dinero. Así como se forman los grandes latifundios. Y el problema es el latifundio, porque todos los pequeños productores, la agricultura familiar, no destruye la tierra, sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo recuperar la tierra. Y es más, yo vi libros de mis abuelos, de los gallegos, de los talos, que te explicaban cómo hacer en una hectárea para tener de todo, desde leña hasta animales, lo que fuera, en una hectárea. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol, nada. Solo quería hacer hincapié en que nosotros, nuestra generación, ustedes son más chicos, pero nuestra generación estudió con el manual del alumno bonaerense.
Es decir, toda esta información que tú estás dando, en el manual del alumno bonaerense no venía. Y el otro día lo comentaba así, y uno me dijo, no, es que yo estudiaba en escuela privada, yo estudiaba con el Villique. Dije, vale. Es decir, hace 2 semanas me fui al Bicentenario, al Museo del Bicentenario, con una carpeta y un bolígrafo, porque lo había ido viendo, pero es que no tenés ni idea de la historia, porque acordate que de Neandertal, del hombre de piedra, pasabas a Colón, como si en el medio no hubiera nada. Entonces, esto que estamos hablando, incluidos los desaparecidos, incluido lo que pasó con Perón. ¿Me dejas terminar? Sí. Ya termino. Sí. Interrumpí. No, el tema, ocultar lo que vos estás diciendo, ocultar la verdad al oído de las grandes mayorías es el trabajo, es el primer trabajo que hacen para que nadie se entere cómo cae el dado. Entonces, ese es un problema político que se resuelve desde la política, y para resolver eso hay que tener correlación de fuerza, es decir, hay que tener miles de militantes que trabajan estos temas, hay que tener movimientos políticos que ocupen cargos de poder en los diferentes estamentos del Estado para poder revertir estas políticas, hacer las políticas públicas, porque no hay otra manera. Yo en mi terreno planté muchos árboles, mi casa es de madera, yo soy carpintero, yo hago todo lo más ecológicamente posible, y sin embargo Monsanto sigue tirando. O sea, acá no hay ningún problema individual, nosotros podemos hacer las cosas bien para sentirnos mejor, o porque nos resulta más económico, porque nos gusta, porque nos hace sentir mejor. Pero este es un problema político, esto hay que tenerlo bien en claro, porque podemos hacer lo que sea y va a seguir sucediendo esto, porque es un tema en el orden de lo político, en el orden de la política internacional, en el orden de la lucha de la distribución de la riqueza. Porque antes se robaban la tierra, la lucha era por la distribución de la tierra y los recursos naturales. Ahora la lucha es por sacarnos el sueldo, porque ganemos menos, o sea, el agua. Cambia, siempre es sacarnos. La próxima es el agua. Claro. El agua. No hay próxima. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer a nivel nacional, provincial y acá en Moreno es crear ese instrumento que son el movimiento político. Y como hay varios movimientos políticos, el instrumento entonces es la unidad. Con respecto a eso, bueno, estamos haciendo un trabajo acá de desarrollo en la medida que nuestras fuerzas nos permiten. Con respecto a esto hacemos, bueno, las compras comunitarias, que por ahí él es el que conoce mejor el tema, ayudamos a comedores, qué sé yo, pero todo esto no es para que coman zanahoria, está bárbaro que coman zanahoria, nos encantan que coman la verdura que nosotros traemos, pero lo que queremos es introducir la política, porque la caridad de la caridad o del trabajo, o que muchos coman del trabajo de un grupo, es comida para hoy y hambre para mañana. Es decir, lo que queremos es introducir la política, que la gente hable de política, que la gente se comprometa, y introducir cambios en la sociedad. Entonces, en eso estamos. Con respecto a algunas ideas en los que también estamos interesados, nosotros tenemos mucha verdura en buen estado y en mal estado, porque nos dan los decomisos, y la idea era en algún momento hacer con toda esa verdura que traemos, criar lombrices californianas, que son las rojas, para criar abono, para después vender abono. Todo eso. También podemos hacer pista de engorde de chancho, lo que fuera, porque traemos cientos de kilos de... Eso le digo algo aledaño que no tiene que ver. No, tiene que ver, para mí tiene que ver. Ahí en eso necesitamos una mano, porque no podemos desarrollar todas las cosas que estamos desarrollando al mismo tiempo. Por supuesto. La idea... Vale, espérate que terminamos. Listo, y para no hablarme todo yo... Bueno, el monólogo de mis compañeros no me iba a ser muy cortito. Yo soy Jacqueline. Vivimos, aparte de los tres, acá en La Reja, con un par de cuadras nada más. Y la idea general era esto de venir a conocerlos, de ver en qué estaban y en qué podemos laburar juntos.
no había pensado puntualmente en esto, que en realidad lo estamos usando para chancheros, para los que tengan granja, que eso les sirve, y ver de qué manera se puede reutilizar un montón de cosas que están dando vueltas. Muchas veces no encontramos la forma de articularlo con otro porque uno no puede hacer todo el proceso. Obvio. Estamos desbordados. Es muy embromado a este nivel hacer una empresa de uno, porque no podés cobrar. Pero no es la idea tampoco. Eso, entonces te quedás siempre como a mitad de camino. Espera, quiero agregarte algo a vos. Habrás sentido hablar de Open Door, tal vez tuviste oportunidad de ir a Open Door. ¿Vos te fijaste en el lugar ese que eran 650 hectáreas? Que tenían lechería, tenían huerta, tenían todo, y tenían el trencito que está en Conet. Sí. Eso fue en 1925. Y sabes que en 1925 tenían lo que se escriben en los libros de ahora para el cuidado de los cerdos. Pasaba el carrito, que tenía lo del desayuno, los sobrantes del desayuno, del almuerzo, y pasaba el carrito y con una especie de cosa de minero le iba tirando a los cerdos. Y había unos caños así con agujeros que después pasaba agua caliente y limpiaba todo y caía a donde desapareció la Jubileo, no sé si se acuerdan de aquel caso. Sí. Hay unos círculos así y ahí pasaba el agua con inclinación y todo eso. Fíjense que este país, en el año 20 y pico, se pensaba que iba a ser, y se venía a poner dinero, porque se pensaba que íbamos a hacer un Canadá. Después no sé qué. No, sin duda lo hubiéramos sido, pero por ejemplo ahora que está la fecha de la conmemoración de la noche de los bastones largos. En la Argentina se fabricó la primera computadora de América, no de Norteamérica, sí. Sino que la desmantelaron, Onganía la desmanteló. Cuando entra la policía para imponer orden en las universidades, cuando me cagaron a palo a mí en la ciudad universitaria. Todos los investigadores en el 66 se fueron del país, que después fueron premio Nobel, claro. O sea, Argentina era un país recontra avanzado. Estábamos 8 años avanzados sobre Brasil. Pero bueno, había que pararlo. Y sin ir muy lejos, creo que si vamos un poco a la historia, y hubo ahora un documental que lo hizo Víctor Heredia sobre el comandante, no me acuerdo el nombre, que era un paraguayo. Si uno se remite al pasado, Paraguay, fabricaba locomotoras. Cuando nosotros todavía estábamos discutiendo si le mandábamos los cueros a Inglaterra, ellos la fabricaban. Bueno, y ellos hicieron la guerra. Fabricaban locomotoras, tenía todos sus chicos iban a la escuela, no había desnutrición. La salud la tenía todo el mundo por igual. De hecho, uno de los motivos por que se armó la guerra de la Triple Alianza es porque Inglaterra y los grandes popes europeos querían destruir a esa nación que estaba creciendo y que iba a ser en todo el espacio. Sí, iba a reemplazar a Inglaterra en el desarrollo. Aparte estaba en un lugar que no lo podían atacar desde el mar. Esto lo que denota que por nuestras